5 de la tarde con 8 minutos. Fíjese que desde el 1 de agosto dejaron de estar en vigencia lo que usted está viendo, las tarjetas de coordenadas. Una medida que buscaba evitar fraudes y fortalecer las medidas de seguridad en las transacciones. Para analizar el impacto de esta decisión, tomamos contacto con Eduardo Toro, director ejecutivo Conecta Mayor UC. Hola Eduardo, gracias por estar con nosotros acá en Mega Noticias Ahora PM. Hola Maribel, un gusto también poder compartir algunas apreciaciones sobre esta medida. Sí, una medida que, claro, de fondo tiene el objetivo que decíamos al comienzo, ¿cierto? Fortalecer la seguridad, evitar fraudes, pero ¿ha tenido un impacto en usuarios? Te lo pregunto a ti, Eduardo. A ver, esta medida se anunció de improviso y lo que ocurrió finalmente fue que la Comisión para el Mercado Financiero avisó el término de las tarjetas de coordenadas con poco tiempo para los bancos, la banca en general, para prepararse. Y por otro lado, también no solo prepararse logísticamente, sino que también anunciar y capacitar a aquellas personas en el proceso de cambio y de transición hacia los sistemas digitales, que por supuesto son una buena noticia el mejorar la seguridad para todos los usuarios. Sin embargo, en el fondo la Comisión para el Mercado Financiero pospuso esta decisión en un año y la medida va a entrar en rigor el 26 de octubre, si no me equivoco, agosto, perdón, del próximo año, del 2026, lo que nos da algo de tiempo para prepararnos. Pero aún así no hemos visto, desde que esa decisión fue tomada, no hemos visto cambios en ningún actor para prepararnos en esto. Entonces tenemos nuevamente el desafío de seguir trabajando en medidas que permitan, en particular en la población mayor, que son aquellos que presentan una mayor brecha digital, adaptarse a este nuevo requerimiento que sin duda debería traer un mejor uso de los sistemas bancarios para este segmento y para toda la población, por supuesto, pero puede terminar siendo todo lo contrario y finalmente terminar siendo un factor excluyente y discriminatorio para un segmento que no sabe hacer uso de sistemas digitales. Sí, a eso quería apuntar, Eduardo, porque si para uno de repente puede ser un poco complicado, claro, el código QR, uno está acostumbrado a cierto mecanismo, se cambia, uno se pone en el lugar de adultos mayores y la verdad es que no, a lo mejor no van a poder realizar estos trámites si es que no tienen la ayuda, el apoyo, incluso educación digital, por así decirlo. Entonces se ven aislados. ¿Qué falta ahí? A ver, lo primero de todas maneras es como evitar, y quiero hacerlo yo, no quiero segmentar a toda la población mayor como personas que no saben usar el celular. Estamos hablando del 20% de las personas de Chile, hay muchos que sí lo saben hacer, pero en Chile solo el 5% de la población mayor ha accedido a cursos de capacitación digital, a pesar de que más del 50% manifiesta interés en hacerlo, lo que da cuenta, evidentemente, de que muchas personas quisieran saber usar mejor las tecnologías y no han podido hacerlo. Lo que, por supuesto, nos presenta el desafío, en particular en el mundo de la banca digital, de cómo los capacitamos para evitar los fraudes, las estafas, mejorar la seguridad y saber hacer buen uso de los sistemas, en este caso, los sistemas de automatización o de acreditación tecnológica, digital. En este caso en particular, las personas mayores no han sido capacitadas y por ende cuando se les da término a la tarjeta de coordenada ocurren dos cosas. La primera es, se ven forzados a utilizar un nuevo sistema, lo cual de alguna manera es bastante autoritario y muchas veces hay personas que no quieren y de cualquier edad hacer uso de la tecnología, claro, porque no quizás yo no quiero depender de mi celular. Exacto. Yo personalmente puedo no querer depender de mi celular para poder hacer trámites bancarios. Pero en segundo lugar, más allá de un deseo, tiene que ver con una capacidad. Muchas personas, el 21% de las personas mayores sabe hacer trámites por internet sin la ayuda de terceros. Estamos hablando de casi un 80% que requiere de apoyo adicional. Y esa persona probablemente este es uno de los trámites que puede ser de los más complejos. No van a saber si es que la banca, la Comisión para el Mercado Financiero, la sociedad civil en general y el Estado, por supuesto, nos ponemos las pilas y hacemos una campaña de capacitación masiva donde les enseñemos a hacer uso de estos nuevos sistemas que dependen y requieren de la tecnología. Sí, es muy importante lo que tú señalabas, porque en su mayoría, finalmente, una persona adulto mayor sabe utilizar y hacer trámites digitales. Tú dices que hay un porcentaje menor, pero
Claro que importa, porque si esa persona, por ejemplo, no tiene la contención, no tiene el apoyo de otro familiar, hijo, nieto, etcétera, se encuentra solo, la verdad es que comienza a aislarse y se le ve inclusive, claro, incapacitado, comillas, para realizar estos trámites porque no tiene la ayuda o el apoyo que le permita hacerlo, esa guía que es tan importante. Ahora, ¿cómo puede afectar? ¿Qué consecuencias puede tener esta brecha digital en ciertos adultos mayores que no saben utilizar la tecnología? A ver, yo creo que estás tocando dos temas sumamente importantes, Maribel. Primero es el tema de la soledad, el Mm. aislamiento de las personas mayores. La tecnología hoy en día puede ser un factor de conexión y en Conecta Mayor UC nos dedicamos a promover la conectividad y la inclusión o cohesión social a través de las tecnologías para las personas mayores. Pero justamente por eso es que el no ser parte de la tecnología genera justamente lo contrario, la exclusión, la discriminación, el no sentirse parte de una sociedad que hoy en día es digital, todo ocurre a través de pantallas, por ende que no puede hacer uso de una pantalla básicamente deja de ser un poco un ciudadano con sujeto de derechos como el resto de la sociedad. Entonces, evidentemente, la tecnología hoy en día es un factor dependiente y por eso mismo es que se ha declarado un derecho y es parte esencial en el fondo, incluso el plan de datos es parte de la canasta básica hoy en día. Entonces, ¿cómo puede afectar cuando tú preguntas eso, Maribel? Sí. Bueno, puede afectar en dejar a las personas fuera de una sociedad que hoy en día no solo para la banca, sino que en todos los espacios funciona a través de la tecnología. La ley de transformación digital del Estado apunta, y ya fue pospuesto el plazo, pero en el fondo porque debería haberse cumplido, pero ahora apunta al 2027 el 100% de los trámites digitales para el Estado. Lo que implica que las personas mayores también van a requerir de esto para la pensión, para sacar un permiso, incluso para sacar los carneos, renovar ciertos trámites que tengan que hacer. Eso por un lado, y por otro lado, la ley FinTech también viene a modernizar la banca hacia servicios digitales. Y estoy pensando solo en cosas del ámbito más público, pero Mm. cuando pensamos en la vida familiar, en la vida Cotidiana, social, la vida sí. cotidiana, ya no existen en los paneles murales en el fondo el mural con la información pegada en la puerta de la sede social o afuera del municipio. Hoy en día eso ocurre también a través de aplicaciones, a través de pantallas. Lo que hace urgente que en el fondo ese 21% de personas que saben hacer trámites, personas mayores, que saben hacer trámites por internet sin la ayuda de tercero, se duplique y se triplique en el cortísimo plazo. Y eso, cuando estamos hablando de casi 4 millones de personas, requiere de que todos nos pongamos las pilas. No solo Conecta Mayor UC solo, no solo el Estado solo, sino que toda la sociedad completa, con políticas públicas que lo fomenten, y con el sector privado también empujándolo, nos hagamos cargo de incluir a este segmento de la población, que por cierto esto no es caridad, estamos hablando de una No, es población un que derecho. aumenta aceleradamente. Y es un derecho que tienen todas las personas, incluidos, por Así ejemplo, es. todos los que vivimos en esta sociedad. Ahora, ¿quiénes son los llamados a realizar precisamente capacitaciones, este apoyo, generar finalmente este aprendizaje digital a ese porcentaje de adultos mayores que no sabe cómo realizar un trámite por internet o bancario con su celular? ¿Quiénes son los organismos? Tú dices la sociedad completamente, el Estado, pero ¿cómo hacerlo? ¿En base a qué? Los municipios, por ejemplo, que tienen un contacto tan directo con sus vecinos, sus vecinas, ¿quiénes son los llamados? Mira, la respuesta de nuevo es todo porque es demasiado grande el desafío, entonces si asignamos la responsabilidad a alguien no lo vamos a lograr. En la casa nosotros podemos apoyar, o sea, desde el pasa para acá yo te lo hago, Mm. pero ¿para qué preguntáis esto si ya te lo expliqué? Son cosas que tenemos que abolir rápidamente para empezar en el fondo, primero, a capacitar y segundo, también a evitar el miedo o la vergüenza, la frustración que se genera en las personas mayores por en el fondo sentir que están molestando o estorbando a la hora de querer aprender. Pero sin duda el primer llamado creo yo, al Estado, a las políticas públicas, a generar un plan de capacitación y de reducción de la brecha digital con acciones concretas y de corto plazo y que también vaya en aumento porque en el fondo la tecnología avanza más rápido que nosotros. Entonces esto no se trata de una tarea puntual, se trata Mm. de asumir una forma de trabajo donde generemos un proceso de inclusión continua de las personas mayores a la tecnología. Primero va a ser del uso de los canales básicos de comunicación, después de los canales básicos para hacer trámites y temas bancarios, pero después vamos a ir robusteciendo las funciones y capacitaciones que se requieren
para este segmento. Y esto también, incluso yendo un poco más allá, llevado al ámbito laboral. Las personas mayores hoy en día son excluidas muchas veces o discriminadas a la hora de buscar trabajo, en parte porque existen por supuesto muchos prejuicios que hay que erradicar, pero también tienen ciertas brechas con el uso de ciertos sistemas más modernos. Y esa capacitación, y ahí el CENSE, por ejemplo, tienen un rol para poder promover el aprendizaje continuo y la mantención o creación de nuevas habilidades acorde a los tiempos. Y perdón que me detenga en esto, ¿Sí? pero es importante y como te decía antes, no es caridad porque son derechos, como tú dices muy bien, Maribel, pero también porque es una población que va en constante aumento. ¿Sí? Estamos hablando de un segmento, hoy en día hay más personas mayores de 60 que menores de 15 en Chile, lo que significa que en el fondo esto no es por ayudar a unas personas que quieren seguir trabajando, sino que es porque como sociedad necesitamos que las personas mayores sigan manteniéndose activas en la sociedad laboralmente. Las necesitamos, además de que, por supuesto, mantenerse con propósito, mantenerse activa, te genera un envejecimiento más saludable y prolonga la vida en el fondo con buena calidad de vida. No se trata solo de vivir por vivir más años, sino que de vivirlos bien. O sea, es absolutamente relevante lo que tú estás señalando, porque las políticas públicas de cualquier estado, si su población es mayor, tiene que estar enfocada también a esa población. A Así largo es. plazo también, viendo cómo se va vislumbrando finalmente cómo baja la natalidad y la mayor población es adulta mayor. Ahora, sin duda, es un trabajo en conjunto de la sociedad y eso es muy importante también. Ustedes como Conecta Mayor UC tienen contacto directo con los gobiernos, con el Ministerio de Desarrollo Social, SENAMA, en el sentido de poder aportar los estudios que ustedes han llevado a cabo. Ustedes manejan muy bien también cifras, el diagnóstico. ¿Existe ese diálogo? A ver, existen muchas cifras y aquí en el fondo nosotros nos podríamos marear de cuántas personas mayores ocupan las tarjetas de coordenadas, cuántas se verían afectadas, pero en el fondo todo es mucho. Yo Ya. me quiero quedar con eso. Tenemos personas mayores, de partida, 1 de cada 5 personas hoy en día son personas mayores. De esas personas mayores, solo un 20% sabe hacer trámites sin la ayuda de terceros, trámites por internet de todo tipo. La mayoría manifiesta interés por aprender a usar las tecnologías. La mayoría también manifiesta miedo a la seguridad y al fraude y en el fondo a la estafa. Por ende también, si es que les explicamos bien y los capacitamos, volviendo quizás al tema de las tarjetas de coordenadas en particular, les va a ser de interés en la medida que sea un proceso inclusivo. Si esto no se trata de negarse a los cambios, aquí también, y quizás un punto importante, muchas veces se trata de que no haya letra chica, de que haya paso a paso, de que sea guiado, de que entiendan el botón que están apretando, de que entiendan que hay un botón de por medio, de que no sean claves dinámicas que cambian cada 2 segundos y que ellos ya se olvidaron de una, igual que cualquier persona, no estoy aquí Sí. generando ningún set. Finalmente es como tomar conciencia de dos cosas. Uno, todos envejecemos. Esto nos estamos ayudando a un segmento en el fondo de personas que están excluidas porque no han querido sumarse. Todos Todos quieren vamos ser para parte de la allá. sociedad. Todos vamos para allá. Sí. Y segundo, en el fondo no es que no quieran aprender, sino que nacieron con una época donde los tiempos eran distintos y las tecnologías eran distintas. No es obvio para alguien que nunca ha tenido un celular que si uno desliza, pasa el dedo sobre la pantalla así, se genere una segunda pantalla. ¿Por qué va a ser obvio si no hay ninguna letra o flecha que lo diga? No es obvio que un círculo es un botón si no hay algo 3D, como lo era antes. Una calculadora, por ejemplo, tenía botones en 3D. Entonces, pasar de lo físico a lo digital requiere de ciertas cosas que no tenemos que ser paternalistas a la hora de generar las soluciones, porque nosotros podríamos llegar a creer que se trata solo de generar un mejor contraste o aumentar el tamaño de la letra. Y puede que esos sean temas, pero, y esto es algo que defendemos mucho desde Conecta Mayor UC, las soluciones van a venir dadas y los desafíos van a venir dados también por las mismas personas mayores. Son personas, como hemos dicho muchas veces ya en esta conversación, Maribel, sujetas de derecho, llenas de vida, llenas de ganas de aportar, de hacerse parte de las soluciones. No solo quieren en el fondo marcar o levantar la voz por sus problemas, sino que también aportar a sumarse de manera activa a la sociedad. Pero para eso tenemos que considerarlo y tenemos que Sí. hacerlos parte del problema y de la solución. Considerarlos, escucharlos y buscar soluciones como sociedad
en su conjunto, todos vamos para allá, así que esto urge, entendiendo también el diagnóstico. La mayor parte de la población en nuestro país es adulto mayor. Muchas gracias, Eduardo Toro, director ejecutivo de Conecta Mayor UC, por esta conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias, Maribel. Saludos a todos.